Hola muchachos, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, noches, profe. profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? ¿Bien, bien? Bien, Bien, señor. ¿Qué tal el fin de semana? Con puente y chévere, todo. descanso. Qué bueno, me alegra mucho. Excelente. Listo. ¿Cómo les fue hoy con esos bloqueos? Hoy como que hubo bastantes marchas, ¿no? Desde las 6:30 de la mañana estaban activos. De tempranito, sí. Taparon bastante, ¿no? El anillo vial, Puerta del Sol, Puerta del Sol, Real de Minas, tenían, eh, el cruce de La Salle hacia Girón. tenían todo eso tapado. Están duras las manifestaciones, profe, aún todavía en la UIS están dándose. Sí, sí, eso. Bueno. Hay bastante desorden en la ciudad, pero bueno, a veces, y desafortunadamente esa es la manera en que la gente se hace escuchar, ¿no? Desafortunadamente hay que llegar a esos puntos. De la única manera que el país siente. Ujú, exactamente. Eso está muy bien. Bueno, vamos nosotros a continuar aquí con nuestro tema de Excel básico. ¿Cómo les fue con la factura? Tuvieron bastante tiempo para hacerla, ¿cierto? Sábado, domingo, lunes festivo, mientras estaban allá en piscina, sus hijos, sus esposas, sus esposos, ustedes saben, una mesita, uy, no, espere que tengo que hacer la factura del profe Kevin. ¿Cómo les fue? Bien, profe. Sí, practicaron y todo bien. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Vamos a ver otras cositas nuevas. Listo. Entonces, ustedes la factura, bueno, ya la llenaron, hicieron las fórmulas, autosuma y sacaron descuento. Bueno, muy bien hasta ahí. Vamos a validar otra manera en donde podemos aplicar fórmulas o funciones. En este caso me voy para acá. ¿Esto qué es? ¿Tiene forma de qué? Boletín del colegio. Como un boletín del colegio, se podría decir, ¿cierto? Un resultado de notas. Observe que tengo aquí a cada una de las personas, de los estudiantes en este caso, y por cada estudiante tengo un total de 4 notas, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, digamos que aquí necesito calcular el promedio. ¿Sabemos qué es el promedio? ¿Sabemos qué es el promedio? Es el nivel sobre el Sí, que se señor. mantiene el estudiante. ¿El qué, perdón? El nivel sobre el que se mantiene el estudiante. Sí, digamos, es como el intermedio entre la nota más baja y la nota más alta. Sí, digamos, ese es como tal el promedio. Para este caso, observemos por qué. Hay casos diferentes. Para este caso tengo 4 notas. Cada nota, digamos que no me especifica qué porcentaje tiene. Por tal razón, uno asume que cada nota tiene el mismo porcentaje, ¿cierto? O sea, entre las 4 notas sacamos el 100% del curso. Debemos calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? O sea, ¿qué operación se debe hacer para calcular un promedio? Porque ese promedio no es solamente para notas, es, por ejemplo, un promedio de sueldos. Si mi sueldo varía
un mes me gano 1.000.000, al otro 1.500.000, al otro 1.300.000, y al final de año me dicen, bueno, en el año, ¿cuál fue el promedio de su sueldo? Entonces también se puede hacer esa operación. ¿Saben qué operación es o cómo se debe sacar? No, señor. No, ahí sí no, no entendemos. No. Bueno, el promedio es sumar todos los valores, sumarlos y Sumar y dividirlo, dividir. exactamente, y dividirlos por el número de valores, ¿sí? Entonces, en este caso, es como si yo tomara nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 y eso lo divido en el número de notas, o sea, en En 4. 4. Cuatro. Muy bien. Así es como se calcula un promedio. Lo mismo si yo tengo, por ejemplo, sueldos. Yo tengo 12 sueldos, ¿sí? Porque es el año. Y me dicen promedio esos sueldos. Ah, entonces tomo el sueldo del mes 1 más el mes 2 más el mes 3 más el 4 más el 5 así. Y al final ese resultado lo divido en el número de sueldos, o sea, en 12. ¿Sí? Eso es lo que yo haría con un promedio. Yo lo podría hacer aquí de manera manual, ¿cierto? Podría decirle igual, voy a abrir un paréntesis porque voy primero a sumar todo, ¿verdad? Yo le podría decir esto más esto más esto más esto, ¿cierto? Ven que sumé nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 y todo eso lo divido en 4. Este 3,9 sería el promedio del estudiante. Entonces, si a mí me preguntan, ¿el estudiante en cuánto pasó la materia? En 3,9. ¿Por qué? Porque fue el promedio. En una nota sacó bajita, en otra sacó alta, bueno, ahí se fue emparejando y al final sacó 3,9. Esa es su definitiva para este caso. ¿Sí? Si lo tomamos desde el tema de las notas. ¿Listo? Pero bueno, esa sería la manera manual de hacerlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 20 notas? Entonces también me pongo 1 más este, más este, más este, más este, más este, más este, más este. Me queda berraco, ¿cierto? Pero lo ideal de Excel es que yo pueda ahorrar trabajo, que pueda optimizar. Entonces ahí yo puedo utilizar una función. Hay una función que se llama promedio. ¿Cómo sacamos nosotros las funciones? Las funciones empiezan con el igual y las funciones se nombran, tienen un nombre dentro de Excel. En este caso, pues yo sé que existe una que se llama promedio. Vea que yo empiezo a escribir prome y él me muestra aquí estas funciones. Vea, por eso me dice f de x, funciones estas. Esa es la función promedio, función promedio.si, función promedio.si conjunto, función promedio a. Cada función hace pues diferentes cálculos. Excel tiene muchísimas funciones, entonces digamos que aprendérmelas todas no es imposible, sino que, bueno, pues debe ser algo arduo, aprenderme todas las funciones que tiene Excel. Pero lo importante es que yo sepa utilizarlas o que yo sepa defenderme con una función. Vamos a mirar, en este caso yo sé que existe una función que se llama promedio, son las funciones, digamos, como a nivel básico que yo debo saber, conocer. Y de este listado yo escojo, digo, voy a utilizar es esta, la que dice promedio. Entonces me puedo parar encima y le doy doble clic. Observen que la completó y abrió un paréntesis. Así siempre se escriben las funciones. Igual, nombre de la función y se abre un paréntesis. Observen que cuando yo habilito una función, me aparece esto aquí abajo. ¿Sí lo ven acá abajo donde dice promedio, número 1, número 2? ¿Sí lo ven? Esto es una guía que Excel me da para indicarme los parámetros. Vamos a mirar qué son los parámetros. Los parámetros son los datos que necesita la función para poderse ejecutar. Las funciones internamente hacen cálculos, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros hicimos ahorita de manera manual esto más esto más esto más esto dividido en esto.
esta función promedio, ella sabe qué hacer. O sea, ella va a hacer lo mismo. Lo que pasa es que yo ya no tengo que ponerme a sumar, sino ella misma se va a encargar de sumar, dividir, bueno, y cada función se encarga de lo suyo. Vamos a mirar aquí estos parámetros. Esos parámetros me dicen número 1, punto y coma, número 2. Esta función promedio lo que me está pidiendo son los números. O sea, ¿a qué le saco el promedio? Me está diciendo, bueno, Kevin, me llamó, pero ¿a qué le saco el promedio? ¿Sí? Entonces yo voy y le digo, bueno, sáquele el promedio y selecciono a esto. ¿Sí ven cómo seleccioné, verdad? Me paré acá y seleccioné a lo que necesito sacar el promedio. Como estoy en la primera fila, pues a esto, ¿cierto? Y todos los paréntesis que yo abra en Excel, debo cerrarlos. Entonces cierro paréntesis. ¿Qué le estoy diciendo? Va a sacar el promedio de esto. Ella internamente, ¿qué va a hacer? Los va a sumar y los va a dividir. ¿Sí? Y le doy Enter. Observen que me da lo mismo, me tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Lo hice de las dos maneras, me debe dar lo mismo. Lo que pasa es que lo más óptimo que podemos hacer es utilizar la función. ¿Sí? Porque digamos, si tenemos 15, 20, 30 notas, 10 notas, 8 notas, pues no vamos a poder hacer esto, más esto, más esto, más esto, ¿no? Simplemente vengo y le digo promedio y selecciono, cierro y Enter. Ahí está. ¿Preguntas? No, señor. Ya aquí sabemos que podemos arrastrar, ¿cierto? O sea, podemos pararnos aquí en lo verde y arrastrar. Y listo. Vea, ahí tengo los promedios. ¿Listo? Vamos a mirar aquí algo. Vamos a bajar por acá. Voy a escribir aquí un número. 2,4589. Este número. ¿Cuántos decimales tiene ese número? 4. 4, ¿verdad? El 4, 5, 8, 9. Muy bien. Los decimales son los que están después de la comita. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a mirar. Si yo quiero quitarle decimales al número, tal vez porque, no sé, por ejemplo, en las notas normalmente uno trabaja dos decimales. Si yo tengo que el número me da, por ejemplo, así, miren, ¿cuántos decimales tiene? Bueno, este cero se lo puedo quitar, tiene 3 decimales. Y yo digo, no, pero es que nosotros trabajamos con 2 decimales, o sea, necesito quitarle 1. Vamos a mirar ese numerito acá. ¿Yo cómo le puedo quitar decimales a un número? Aquí arriba, donde dice general, aquí abajito hay unos ceros con una flechita a la izquierda y otra flechita a la derecha. ¿Sí nos ven acá? Uno es para aumentarle decimales, pues en este caso si yo le aumento decimales me va a poner puros ceros, ¿cierto? Y el otro es para quitárselos. Entonces miren, yo les puedo quitar decimales. Quiero que observemos el número. Ahí le quito un decimal, ahí le quito otro decimal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el número? ¿Notaron algún cambio? Le ha quitado 2 decimales. Le quité 2 decimales, pero adicional a eso, ¿qué pasó? Observen, 2,459, 2,46, 2,5. Se aproxima. Se aproxima. Cuando el decimal está por encima de 5, él el siguiente número lo va a aproximar. Observen acá. Aumenta 1. 2,46. Como el último decimal está por encima de 5, cuando yo se lo quite, este 4 va a aumentar en 1, o sea, se va a volver un 5. Eso es lo que pasa, ¿sí ven? Entonces, eso es lo que yo debo tener en cuenta. Siempre que yo vaya a aproximar un número, él me lo va a redondear, ¿cierto? Cuando le voy a quitar decimales.
Ahora, bueno, voy a borrar ese número y voy a poner aquí otro número. Por ejemplo, este. Si ven que lo escribí y ya me quedó con dos decimales. Independientemente de que aquí tenga 4, cuando le doy enter, él toma 2. ¿Por qué? Porque acá se los quité. Vamos a mirar un caso. Digamos que yo necesito trabajar sin decimales. Yo digo, no, es que yo no necesito ningún decimal. Entonces yo vengo y hago la fácil y le quito los ceros acá, ¿cierto? Los decimales. ¿Qué pasó con el número? Lo aproximaron también. Lo aproximó. Hay unos casos, o yo debo tener mucho cuidado con esto, porque, por ejemplo, cuando vayamos a mirar lo de las edades, en algunos casos, cuando yo utilizo una función para calcular edades, él me arroja números decimales. ¿Sí? Me dice, por ejemplo, que tiene 2 años, 68, porque él redondea ahí con los meses, los días, bueno, él hace un cálculo. Y digamos que esa persona cumple años el 19 de junio, cumple los 3. Y yo estoy haciendo una base de datos y digo, ay, no le voy a quitar los decimales. Cuando vayan a revisar esta persona hoy o mañana, van a decir, ay, vea, esta persona tiene 3 años. ¿Eso es cierto? No, No. ¿Cierto? no. Todavía no tiene 3 años. Esa personita legalmente no tiene 3 años. Legalmente tiene 2. Le falta un mes. Claro, que le hace falta un mes, pero independientemente de eso, tiene 2 años, ¿sí o no? O es que, por ejemplo, usted va a la registraduría y usted dice, bueno, es que vengo a sacar mi contraseña, mi cédula. ¿Cuántos años tiene? 17, pero ese cumplo años pasado mañana. ¿Se la entregan? No. No. ¿Cierto? Porque legalmente no es mayor de edad, no ha cumplido los 18 años. Si le dan falta un día, 2 días, 3 días, no ha cumplido los 18 años. Entonces, hay unos casos donde debo tener mucho cuidado con esto. ¿Sí me hago entender? Si yo quiero sacar el número de acá, el número entero, ¿cierto? Recuerden que el entero es este, los decimales son estos. Si yo quiero sacar el entero, pues hay una fórmula que me ayuda, se llama entero. ¿Sí? ¿Qué dice la función entero? Redondea un número hasta el entero inferior más próximo, eso es lo que dice ella. Yo le doy doble clic, recuerden que la nombro, y mire el parámetro que me pide. ¿Qué parámetro me dice? Número, o sea, ¿a qué le saco el entero, señor? Le digo a esto. Cierro y le doy enter. En este caso, pues vea los decimales. Me trajo decimales de ceros, pero si yo vengo y se los quito, pues no pasa nada, no me lo va a aproximar. ¿Sí? Entonces observen, yo cómo puedo hacer, quitarle acá los decimales, pero debo ser consciente que él va a aproximar. Y utilizando esta función entero me puedo traer el número entero como tal, o sea, el número 2. ¿Listo? Entonces debo tener mucho cuidado o debo conocer esas dos maneras de hacer modificaciones a los números cuando traen decimales. ¿Listo? ¿Claro con esto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Ahora vámonos acá. Resulta que aquí me dicen, bueno, ya tengo unas notas. ¿Cuál es la nota máxima? O sea, ¿cuál es la nota más alta? De esto, ¿cuál es la nota más alta? 4.7. 3,8, 3,9. 3,9, ¿cierto? Esta. Aquí yo lo puedo identificar de manera fácil, ¿cierto? Porque tengo poquitos datos. Pero ahora me voy para aquí, les voy a una vez a compartir el trabajo que ustedes deben hacer. Este es el trabajo, eso es lo que ustedes van a trabajar, miren, para que se diviertan. Si yo les digo a ustedes, de toda esta columna, son 400 datos, ¿cuál es el número más alto? Fácil de buscar, ¿no? No, No, ¿cierto? O sea, está difícil de buscar.
Entonces, a eso es lo que yo voy, ¿no? Tal vez cuando estamos explicando una función, pues usted dice, ay, pues si yo lo veo, ¿para qué me va a poder utilizar funciones? Lo que pasa es que Excel se nota la importancia de las funciones cuando estamos trabajando muchos datos, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo muchos datos, entonces ustedes pueden observar cómo está eso. ¿Listo? Bueno. Voy a volver aquí a mi tablita. Entonces, me dicen, bueno, ¿cuál fue su nota máxima para este caso? Porque también puede ser, o también funciona con valores, ¿no? Si tengo, digamos, una cantidad de pesos, digamos, de ventas por días, yo puedo mirar cuál fue el valor más alto que obtuve esa semana. ¿Cómo lo hago? Con una función que se llama max, de máximo, max, así se llama la función, max. Observen que me pide los números. Entonces voy y selecciono el rango. O sea, le digo de esto que seleccioné, señor Excel, vaya y me saca o me dice cuál es el valor más alto, ¿sí? De esto que seleccioné. Cierro paréntesis y le doy enter. Observen que dice 3.9. Si alguna nota llega a cambiar, por ejemplo esta, observen. Ahora la nota máxima es 4. ¿Sí ven? Ella se va acomodando. Y la nota mínima, pues es el valor más bajo. Entonces, igual min, se llama la función min. Y lo mismo, me dice los números, le digo de esto, vea, de esto, sáqueme el número más bajo o el valor más pequeño. Cierro paréntesis y le doy enter y me dice que es 2.1. Ese 2.1 puede cambiar, por ejemplo, si yo le cambio acá, observen, 1.8. ¿Listo? ¿Preguntas acá, muchachos? No, profe. ¿Todo está claro? Sí, señor. Bueno. Vamos ahora acá a mirar algo, miren. Resulta que tengo esta tablita. ¿Aprobaron o no aprobaron? Necesito calcular cuántos estudiantes aprobaron y cuántos estudiantes no aprobaron. Y aquí me ponen las condiciones. Por ejemplo, aprobaron los estudiantes que en su promedio sacaron una nota superior a 3.1. Y no aprobaron los estudiantes que sacaron una nota inferior a 3.2. Antes de entrar acá a revisar esto, vamos a mirar algo acá. Resulta que cuando yo voy a utilizar funciones condicionales, o sea, funciones que trabajan sobre una condición, yo debo utilizar estos signos. O por ejemplo, me pueden servir. Todos los conocemos. ¿Este cuál es? El de igual. El igual, ¿cierto? Signo menor, Menor que, muy bien. mayor que, Mayor que, muy bien. Menor que Igual. igual. Menor o igual. Y O igual. mayor o igual. ¿Cierto?
Esto me sirve para comparar. Yo puedo comparar texto, puedo comparar números, preguntar si un número es mayor que tal o si tal cosa es mayor que otra cosa. ¿Sí me entiende? Eso es lo que me puede servir a mí cuando voy a trabajar funciones condicionales. Entonces, me voy para acá. Aquí necesito contar cuántos aprobaron y cuántos no aprobaron basados en estas condiciones. O sea, aquí me dicen cómo sé yo que aprobaron y cómo sé yo que no aprobaron. Para aprobar, vamos a mirar algo acá. Me voy para acá un ejemplo porque este me sirve. A ver, a ver. Me voy a ir para acá. ¿Listo? Voy a borrar esto. Resulta que acá me piden contar cuántos técnicos tenemos en la empresa. Observen que aquí en esta tablita hay una columna que se llama ocupación. Entonces aquí donde tengo que si es técnicos, bachilleres, profesionales. Y me dicen, bueno, ¿cuántos técnicos tenemos en la empresa? O mejor aún, ¿cuántas personas aquí están con estado leve? ¿Cuántas? ¿Sí las cuentan? No. Eso lo puedo hacer más fácil con una función. ¿Cuántas son técnicos? Entonces, igual contar punto sí, se llama contar punto sí, se llama la función. ¿Cuántos parámetros pide la función? Uno. No. Aquí me dice rango, punto y coma, criterio, o sea, 2. ¿Cuál es el rango? El rango es dónde están los datos que quiero contar. En este caso, acá. ¿Sí o no? Aquí están los datos que yo quiero contar. Aquí están los datos. Punto y coma. Y el criterio. El criterio es de aquí, ¿qué quiere que le cuente? En este caso, necesito que me cuente cuántas casillas dicen técnico, cuántas celdas tiene la palabra técnico. Como es un texto, yo le pongo comillas y escribo técnico. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Qué le dije a Excel? De esta lista, vaya, cuénteme cuántas celdas dice o tiene la palabra técnico. Le doy enter y me dice que hay 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están. ¿Sí ven? Contar puntos sí. Rango, dónde están los datos y el criterio. O sea, ¿qué cuento de ahí? En ese caso, lo que diga técnico, como es una palabra, lo pongo entre paréntesis. Le doy enter. Vámonos ahora para nuestro ejercicio. Mira acá. Necesito calcular los que aprobaron y no aprobaron. Vámonos aquí con aprobaron. Igual contar puntos sí. ¿Cuál sería el rango? Ojo con esto que está acá. 3,1. No. ¿Cuál sería el rango? ¿Tu nombre, profe? ¿El qué?
Los nombres de los estudiantes. No, observen qué me preguntan acá. ¿Cómo sé que una persona aprobó? Sí, ¿Cómo sé que está una persona aprobó? porque sacó una nota superior a 3.1. El Pero, promedio, profe. el rango es dónde están los valores, dónde están las notas, aquí, El promedio. ¿cierto? Punto y coma. Ahora sí viene el criterio, o sea, de ahí, ¿qué le cuento? ¿Cuál sería el criterio? Promedio. No, promedio es el rango. Y ahora el criterio. Los nombres. No, Profe, las notas. las notas. ¿Pero qué notas exactamente? Pues todas las notas. O No, la nota máxima. ¿La nota máxima? no. Le damos acá. El 3.1. 3.1. No. Leamos bien ahí lo que dice. ¿Cómo sé que una persona aprobó? 3.2. Profe, que el promedio debe ser superior a 3.1. El promedio debe ser ¿Es que superior a aprobaron? 3.1. Muy bien. El promedio debe ser superior a 3.1. Con estos operadores, ¿cuál me serviría para preguntar que me cuente los promedios superiores a 3.1? ¿Mayor que? Mayor que. Mayor Muy que. bien. Entonces, aquí entre comillas le pongo mayor que 3,1. Miren lo que le estoy diciendo a Excel. Vaya de esta lista de los promedios, cuénteme cuántos o cuántas notas son mayores a 3,1. Le doy Enter y me dice que hay 3. Vamos a mirar. 1, 2, 3. No hay más. Esos 3. Ahora, si yo vengo y le pongo 3,1 a esta persona, ¿ya habrían cuántos? 4, ¿verdad? ¿Por qué me sigue contando 3? Porque dice que es mayor a 3.1 y colocó 3.1. Ok, perfecto. 3,1 no aplica. Mayores a 3,1 es 3,2. De 3,2, 3,3, 3,4, de ahí hacia adelante, ¿sí o no? Ojo con esto, miren. El rango, en este caso, ¿cómo se que aprobaron? Por el promedio. Entonces voy a seleccionar todos los promedios. Y el criterio es ¿qué cuento? Ah, cuénteme las celdas mayores a 3,1. Excel me las cuenta. Miren, esa persona sacó 3,1, no aplica. Si saca 3,2, ahora sí, miren. ¿Sí ven? Muy bien. Ahora vámonos con el no aprobaron. No aprobaron. Igual les voy a ayudar. Vean, contar puntos sin. ¿Cuál sería el rango? Lean aquí lo que me piden. Pues igual el promedio. ¿Y por qué el promedio? Profe, que los que sean de promedio inferior a 3.2. Muy bien, pero ¿cuál es el rango de la función contar sí? Las notas. 3-1. No. Seleccionar los promedios. Los promedios, sí, muy bien. ¿Cierto? Los promedios. ¿Por qué? Porque son las notas. ¿Cómo sé yo que una persona no aprobó? Por el promedio, aquí, ¿cierto? Muy bien. Promedio, punto y coma. ¿Y cuál sería el criterio? O sea, ¿qué debe contar Excel de ahí? Menor que 3.2.
menor, muy bien, entre comillas, menor que 3,2. Cierro paréntesis, ¿cierto? Y le doy enter. Me dice que hay 3 también, véanlos acá. 3. ¿Cierto? Si le pongo a ese 3,2, ya no cuenta, vea. Muchachos, ¿claros con esa función contar puntos, sí? Sí, señor. ¿Seguros? Practicar. Ahí toca practicar. Listo, no se preocupen Sí. que yo me voy a encargar de que practiquen. Miren lo que vamos a hacer. Bueno, miren lo que vamos a hacer, muchachos. Les voy a enviar este archivo. No se me asusten. Es muy largo, es muy grande, son 400 datos. Bueno, en las columnas, ¿no? Y me piden, miren, sacar de la tabla los siguientes datos. De los 400 pacientes, ¿cuántos son mayores a 38 años? Yo voy y miro aquí en las columnas a ver cuál columna me sirve. A ver, ayúdenme usted. Necesito calcular cuántos tienen más de 38 años. ¿Cuál columna me sirve? Edad. Esta, Edad. ¿cierto? Entonces, el rango sería toda la columna, el rango, ¿cierto? ¿Y el criterio cuál sería? Mayor a 38. Muy bien, ahí está, ¿cierto? Fácil. ¿Listo? Es tema de practicar nomás. Ahora aquí, de los 400 pacientes, ¿cuántos en el estado del paciente aparecen como vivo? Estado del paciente. Vea que yo ya les di el nombre de la columna. Estado del paciente, estado del paciente. Estado del paciente, mírenlo acá. Lo mismo, el rango sería toda la columna y el criterio sería... ¿Cuál sería el criterio? ¿Vivo? Entre comillas. Vivo. Muy bien. Así tal cual está escrito acá, la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Y listo, él me los cuenta. Él me dice cuántas personas aparecen con estado vivo. ¿Listo? Aquí, de los 400 pacientes, ¿cuántos son hombres? Y de los 400 pacientes, ¿cuántas son mujeres? Vamos a mirar qué columna me sirve para esas dos funciones contar. A ver, yo me voy a mirar ustedes. Género. Género, muy bien, acá miren. El rango sería toda la columna género y el criterio, ¿cuál sería? Para hombres. Masculino. Masculino. M. Entre comillas, M. Ojo, porque aquí no dice masculino, aquí dice M. Y para las mujeres, F. Entonces, vaya, cuénteme cuántas M's hay y cuántas F's hay. Y listo. Todo con la función contar puntos y recuerden, rango y criterio. ¿Listo? Ya ahora les voy a enviar esto de una vez. Profe, y nos hace el favor y nos envía también la grabación de la clase. Claro, sí. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Dudas, inquietudes con esto? No, señor. ¿Todo claro? Sí, afirma, profe, claro, hasta el momento. Listo, se lo voy a enviar acá.
Ahí les ayudo. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, claro con la función promedio, claro con la función max, con la función min, claro con la función contar puntos y con el rango y el criterio. Entonces, ¿qué deben hacer? Lo que les acabé de enviar. Aparte, deben hacer una tablita de notas y van a calcular los promedios y el máximo y el mínimo. Les voy a compartir esa tabla por si alguien se quiere guiar de ella. Recuerden que igual ustedes lo pueden hacer a gusto de ustedes, ¿no? Entonces, van a hacer una tablita de notas, van a calcular promedios, nota máxima y nota mínima, aparte de la función contar puntos. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta acá. Pendientes con ir alimentando sus evidencias, vayan haciendo las prácticas. El viernes revisamos aquí lo de este anexo que les envié, lo de la función contar puntos y a ver cómo les fue, a ver si hay alguna duda. Y Profe. veremos temas nuevos. Señora. Profe, la tabla que usted pide, ¿la podemos crear diferente o es la misma que usted tiene? La de las notas puede variar. Ustedes le pueden poner diferentes colores, diferentes estudiantes, diferentes notas. ¿Cómo? Modificarla al gusto de uno, lo que uno quiera. Correcto. Sí, señora. Ah, bueno. Ahí lo importante es que le apliquen el promedio y que le apliquen el máximo y el mínimo. El promedio, el máximo y el mínimo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces que pasen una feliz noche. Nos vemos el día viernes, juicioso con lo que deben hacer. Ya ahorita les comparto la grabación de la clase. ¿Listo? Un fuerte abrazo para todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Que descanse, profe, gracias. Muchas gracias.